Existe un misterio profundo y doloroso que muy pocos se atreven a confesar en voz alta. Es la paradoja de habitar en una sequía absoluta mientras se está rodeado de abundancia. A lo largo del caminar diario, es posible construir una vida aparentemente perfecta, edificamos proyectos, sostenemos responsabilidades. Extendemos la mano para ayudar a quienes nos rodean y mantenemos una fachada de paz y estabilidad. Los demás nos miran y asumen que tenemos el control, que nuestra fe es un roble inquebrantable y que caminamos sobre aguas tranquilas. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas del alma, la realidad es un desierto silencioso y abrasador. Esta aridez no avisa, se instala lentamente hasta que los días se vuelven mecánicos. Las oraciones, que antes eran un diálogo íntimo y reconfortante, comienzan a sentirse como palabras vacías que rebotan contra un cielo de bronce. Abrir los textos sagrados se transforma en una tarea rutinaria, en la lectura de crónicas lejanas que ya no parecen tener eco en nuestro presente. El corazón, casi sin darnos cuenta, empieza a blindarse, a volverse rígido y frío para protegerse del cansancio. Es la condición exacta de la que hablaba el profeta Isaías, un estado donde los afligidos buscan agua y no la hallan, y donde la lengua se pega al paladar por la sed. Lo más complejo de esta temporada no es el vacío en sí mismo, sino el esfuerzo titánico que se invierte en ocultarlo. Existe un temor latente a admitir la propia vulnerabilidad, el miedo a que, si confesamos que estamos secos, los demás piensen que hemos fracasado, que carecemos de espiritualidad o que Dios nos ha dado la espalda. Por eso, muchos continúan caminando con paso firme, cargando baldes vacíos e intentando ofrecer alivio a otros mientras por dentro se consumen. Se puede liderar una comunidad grande, tener el respeto de cientos de personas y, aún así, albergar una desesperación interna que nadie sospecha. El desierto, sin embargo, no es un territorio de abandono definitivo, aunque los sentidos dicten lo contrario. En la perspectiva divina, la aridez es el escenario donde se gesta la verdadera necesidad. Cuando las cisternas humanas se secan por completo y se agotan las fuerzas propias, se desmantela el orgullo de la autosuficiencia. Es justamente en el límite de la capacidad humana donde el alma se vuelve elegible para una visitación pura. La promesa eterna no está condicionada a que la tierra esté verde, sino que responde directamente al clamor del sediento, abrir fuentes en medio de los valles y transformar la tierra seca en manantiales. Para cruzar este umbral, es necesario dejar de pelear contra el desierto y dejar de pretender que no pasa nada. La sequía espiritual no se resuelve con más esfuerzo humano, con más actividades o con intentar reparar las estructuras externas que nos sostienen. Exige una rendición honesta en la quietud de la intimidad, un reconocimiento desnudo que le diga al Creador, no me queda nada. Solo en ese punto de quiebre absoluto, el alma se prepara para abandonar la rigidez y disponerse a escuchar un murmullo diferente, un susurro que no exige perfección, sino la simple y llana honestidad de un hijo que reconoce su necesidad de volver a la fuente. La rigidez de las estructuras humanas y religiosas nos acostumbra a concebir la divinidad desde una solemnidad distante, una majestad rígida que solo se mueve entre altares, protocolos y silencios sepulcrales. Sin embargo, cuando el espíritu decide irrumpir en la cotidianidad, desmantela por completo nuestras definiciones de lo sagrado. Imagina el escenario, un día ordinario, las manos ocupadas en los quehaceres de la casa, la mente en los pendientes acumulados y la urgencia de reparar una puerta mecánica defectuosa antes de que se convierta en un problema mayor. Es el retrato de la vida humana, siempre resolviendo lo inmediato, siempre intentando mantener el orden exterior. Pero al cruzar el umbral de la intimidad, en el silencio de una habitación a solas, una presencia abrumadora e inesperada detiene el tiempo. No hay truenos ni relámpagos, pero la densidad de la gloria divina es tan real que obliga al cuerpo a sostenerse del borde de un mueble para no caer al suelo. Y en medio de ese peso santo que estremece el alma, la voz del Creador no llega en tono de juicio, ni exige un reporte de obras, ni dicta una nueva lista de deberes. Lo que se escucha es un murmullo exterior, claro, desconcertante y profundamente tierno que dice al corazón, quiero jugar contigo.
Una frase así resulta casi escandalosa para la mente teológica y estructurada. Durante siglos se nos ha enseñado a temblar ante el Dios del universo, pero a menudo olvidamos que Jesús mismo colocó a los niños en el centro del reino. Para comprender el latido de ese susurro, es necesario mirar la pureza de la infancia espiritual. Es el recuerdo de un abuelo que se arrodilla en el suelo para jugar a las luchas con su nieto de 4 años, un pequeño que corre con una energía inagotable, que salta encima de él con absoluta confianza, que le advierte entre risas que le dará una paliza inolvidable y que finalmente cae sobre su pecho. El abuelo, inmensamente más grande y fuerte, se deja derribar y se entrega al juego no por debilidad, sino por un amor que excede toda lógica. Esa es la verdad que el Padre anhela que comprendamos en el desierto de nuestra madurez malentendida. Comparados con su inmensidad, no somos más que niños pequeños intentando impresionar al universo. Él no está buscando gigantes espirituales que le ofrezcan discursos elaborados, está buscando hijos que tengan el valor de desarmar su madurez fingida y recuperar la inocencia de tirarse al suelo en su presencia. Dios se deleita en la cercanía lúdica y pura de quienes no le temen a su grandeza, sino que se resguardan en su amor. Aquel hombre en su oficina experimentó el choque de 2 mundos, la eternidad que lo invitaba a detenerse y la mente humana que miraba el reloj con angustia, pensando en el botón que pronto alguien presionaría y en la tragedia doméstica de una puerta desarmada. Señor, tengo que terminar de reparar la puerta y luego voy contigo, fue la respuesta. ¿Cuántas veces, ante el abrazo del Espíritu, preferimos atender nuestras pequeñas urgencias humanas, nuestros motores rotos y nuestras agendas perfectas, dejando al amor divino esperando en la habitación? Años más tarde, el peso del arrepentimiento no nace de haber fallado en una regla, sino de haber elegido reparar una estructura pasajera en lugar de habitar en el juego eterno de su presencia. La prisa es una de las mayores trampas del alma moderna y, paradójicamente, uno de los enemigos más silenciosos de la vida espiritual. Vivimos encadenados a la tiranía de los horarios, midiendo el valor de nuestra existencia a través de la productividad y la capacidad para resolver problemas. Esta inercia es tan fuerte que, incluso cuando la presencia divina se manifiesta con un peso ineludible, la mente humana tiende a mirar de reojo el reloj. Calculamos los minutos, evaluamos las consecuencias de detenernos y permitimos que la ansiedad por las tareas pendientes sabotee el único instante eterno que se nos está regalando. El error del reloj humano radica en la falsa creencia de que somos nosotros quienes sostenemos el orden de las cosas. Cuando el Espíritu desciende y nos invita a habitar en su quietud, la lógica del mundo nos susurra al oído que no podemos permitirnos el lujo de parar, que hay responsabilidades familiares que atender, cuentas que pagar, motores que arreglar y estructuras que mantener en pie. Creamos una escala de prioridades distorsionada donde lo urgente desplaza a lo importante y terminamos respondiéndole al Creador del universo que regrese más tarde, cuando hayamos terminado de asegurar nuestro propio bienestar. Esta resistencia a detenerse revela una profunda falta de confianza. Detrás de la prisa por reparar la puerta mecánica de nuestras vidas, se esconde el miedo a que, si soltamos el control por un momento, todo a nuestro alrededor se vendrá abajo. Olvidamos que aquel que nos pide que nos quedemos a su lado es el mismo que sostiene las galaxias con el poder de su palabra. La tragedia no es que las obligaciones cotidianas carezcan de importancia, sino que permitamos que la ansiedad por el mañana nos robe la capacidad de reconocer el hoy de Dios. El tiempo divino no se mide en minutos cronológicos, sino en momentos de oportunidad y visitación. Cuando decidimos postergar el encuentro íntimo para cumplir con una agenda terrenal, la atmósfera se enfría y la oportunidad se desvanece. La madurez espiritual comienza cuando aprendemos a tirar el reloj por la ventana en la presencia del Padre. Cuando entendemos que ningún pendiente es tan grave ni ninguna urgencia tan grande como para darle la espalda al abrazo de Dios. Es preferible dejar que las estructuras humanas queden desarmadas e imperfectas antes que perder la frescura de una visitación que podría cambiar el rumbo de nuestra existencia para siempre. En el camino de la fe, existe un obstáculo invisible pero devastador que tiene el poder de cerrar los cielos sobre una comunidad entera, el espíritu de crítica y el juicio religioso.
A medida que los años pasan y nos volvemos veteranos en nuestras costumbres, es muy fácil desarrollar una rigidez mental que nos lleva a etiquetar, analizar y descalificar todo aquello que no encaja en nuestros moldes preestablecidos. Cuando el Espíritu Santo decide moverse con libertad y frescura, rompiendo los protocolos humanos, la mente estructurada reacciona con sospecha. Miramos desde la distancia y catalogamos como un circo o una exageración lo que simplemente es la manifestación pura del poder de Dios. Esta inclinación a juzgar revela una profunda soberbia espiritual. Creemos saber exactamente cómo debe actuar el Creador, bajo qué términos debe manifestarse y qué emociones son correctas dentro de un espacio sagrado. Olvidamos que los siervos de Dios no nos pertenecen, no están bajo nuestro escrutinio ni rinden cuentas a nuestros prejuicios. Delante de su propio Señor están en pie o caen, y la promesa eterna es que se mantendrán firmes porque poderoso es el Creador para sostenerlos. Cuando gastamos nuestras palabras en menospreciar el mover ajeno, en criticar el liderazgo de otros o en juzgar las formas en que un alma quebrantada responde a la gloria divina, estamos bloqueando nuestro propio manantial. Las palabras tienen peso en el reino del Espíritu. Muchas veces nos preguntamos por qué el avivamiento parece pasar de largo en nuestras ciudades o por qué nuestras reuniones carecen de la frescura del agua viva. Y la respuesta se encuentra en el veneno de nuestras conversaciones. La murmuración y el menosprecio actúan como un tapón de cemento sobre los pozos de la bendición. Quien se sienta en la silla del juez se autoexcluye del banquete de los hijos. Dios no derrama su presencia para complacer las mentes de los críticos analíticos. Él busca corazones limpios que se alegren con el bien del hermano y que estén dispuestos a arrepentirse genuinamente de cada palabra altanera. El arrepentimiento en esta área debe ser drástico y sin reservas. Requiere que la persona sea confrontada con su propia dureza y esté dispuesta a perder el orgullo, e incluso la compostura, antes que perder la sintonía con el Espíritu. No importa cuán correcta parezca una doctrina o cuán grande sea una estructura, si está impregnada de juicio hacia los demás siervos, se volverá una tierra estéril. El mover de Dios es soberano y, a menudo, utiliza los canales más inesperados y los métodos más desconcertantes para humillar la sabiduría de los sabios y recordar al mundo que el Espíritu hace lo que bien le agrada, bendiciendo al humilde y mirando de lejos al altivo. Existe una ley espiritual inquebrantable que rige la distribución de la gloria divina. La plenitud del Espíritu no se derrama sobre corazones satisfechos, sino sobre almas desesperadas. A menudo acudimos a los espacios sagrados con una actitud de observadores pasivos, esperando recibir un toque sutil, una ligera bendición que no altere demasiado nuestra comodidad ni nuestra rutina. Nos conformamos con un goteo intermitente cuando el diseño original del Creador es un torrente desbordante. Sin embargo, el río de agua viva solo encuentra cauce en aquellos terrenos que reconocen su absoluta y apremiante necesidad. La desesperación santa no es un simple deseo superficial ni una emoción pasajera, es el estado límite del alma que llega a la conclusión de que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Es la actitud de quien se arrodilla en el secreto de la noche, boca abajo sobre el suelo, y clama con el corazón quebrantado: si tu presencia no viene conmigo, no vale la pena continuar. Quien experimenta esta urgencia deja de preocuparse por las apariencias, por la compostura o por lo que digan los demás. La necesidad de la frescura divina se vuelve tan vital como el aire para los pulmones. Cuando un ser humano alcanza ese nivel de hambre, el cielo responde con una generosidad arrolladora. El error de muchas comunidades es intentar gestionar la fe desde la tibieza. Nos acostumbramos a una espiritualidad controlada, donde los hombres y las mujeres se sientan en las bancas a esperar que el tiempo pase, sin anhelo y sin fuego. Cuando se les pregunta si tienen sed, responden con la cabeza de forma afirmativa, pero sus vidas no reflejan la urgencia del que está pereciendo en el desierto. Dios no responde a la apatía ni a la autosuficiencia. Las mayores visitaciones de la historia han comenzado siempre en el seno de la desesperación colectiva, cuando un puñado de personas hambrientas decide vaciarse por completo de sus propios recursos para ser llenados al tope y rebosando.
Estar desesperado implica también la disposición absoluta a confesar y abandonar todo aquello que estorba la comunión con el Espíritu. No se trata solo de desear el poder o el gozo, sino de rendir las áreas ocultas del corazón, los resentimientos guardados y las actitudes de orgullo. La plenitud exige espacio. Si el interior está lleno de ambiciones personales, de juicios y de comodidad, no habrá lugar para el agua nueva. La sequía espiritual solo se rompe cuando el alma se desuda de toda pretensión y se presenta ante el Padre con las manos vacías, entendiendo que solo a los hambrientos se les sacia de bienes, mientras que a los que se creen ricos se les despide con las manos vacías. Cuando el Espíritu Santo rompe los diques de la contención humana, una de sus manifestaciones más desconcertantes y liberadoras es el desborde de un gozo sobrenatural. Para la mentalidad que confunde la solemnidad con la rigidez, la risa santa o la alegría extravagante en la presencia divina pueden parecer una falta de reverencia. Sin embargo, cuando se profundiza en las Escrituras, se descubre que el Creador no es un ser distanciado y severo, sino la fuente misma del deleite y la celebración. La Biblia registra cientos de referencias al gozo, la alegría y la felicidad, dibujando un reino que no está fundado en la amargura, sino en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. El trasfondo más revelador de esta dimensión espiritual se encuentra en los eventos históricos de la fiesta de los tabernáculos, la gran celebración del fin del año agrícola, el tiempo de la cosecha. Durante 7 días, el pueblo salía de la comodidad de sus casas para vivir en enramadas rústicas construidas en los patios y azoteas. Era un mandato divino diseñado para ser un tiempo de regocijo colectivo, donde las barreras sociales se desvanecían y las familias se reencontraban en la sencillez. En el último y más importante día de esta fiesta, los sacerdotes realizaban un ritual profético cargado de simbolismo, tomaban agua de la fuente y la derramaban ante el altar, recordando la promesa del agua que brotaría del templo. Fue precisamente en ese momento cúspide de expectación y sequía ritual cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz ante la multitud, diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esos ríos no son un goteo teológico, son un torrente dinámico que el apóstol Pablo compara, en su carta a los Efesios, con un estado de llenura continua y progresiva. Al exhortar a la comunidad a no embriagarse con vino, sino a ser llenos del Espíritu, utiliza un tiempo verbal que denota una acción constante y presente, ser continuamente inundados, día tras día. Quien experimenta esta embriaguez divina ve cómo sus esquemas y prejuicios se desmoronan. Las cargas acumuladas por los años de esfuerzo humano, los dolores del ministerio y las patadas del día a día se disuelven bajo el fuego de una alegría que no proviene de las circunstancias externas, sino del fluir inagotable de la fuente interna. El gozo del Espíritu es una fuerza terapéutica y restauradora. No anula el llanto necesario del arrepentimiento, pero transforma las cenizas en una corona de gloria. Cuando el río de Dios inunda el ser, el cuerpo y el alma reaccionan rompiendo la rigidez, el rostro cansado se transforma y la risa se convierte en una señal de libertad frente al enemigo. Es una manifestación que no se puede fabricar con la voluntad humana ni con técnicas emocionales, nace de la libertad soberana del Espíritu que, al tocar a un hijo desesperado, desaloja el espíritu de pesadez y lo envuelve en una atmósfera de calidez divina, demostrando que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. El fluir del Espíritu Santo no solo altera el presente de una persona, sino que tiene la capacidad divina de viajar hacia las profundidades del pasado para sanar las heridas más antiguas y ocultas del alma. A menudo, la aridez y la rigidez de la adultez no son más que un mecanismo de defensa construido para proteger un corazón que fue severamente lastimado en la infancia. Hay pérdidas tempranas, dolores profundos y ausencias que roban la capacidad de sonreír, dejando una huella de seriedad y amargura que los años no logran borrar. Sin embargo, cuando la gloria de Dios desciende con poder, no se queda en la superficie, se introduce en los laberintos de la memoria para realizar una cirugía de restitución total.
El poder sanador del Espíritu se manifiesta de manera sublime cuando un alma, completamente desarmada y sumergida en su presencia, es llevada de regreso al momento exacto donde se originó el trauma. En la quietud del éxtasis divino, Jesús mismo se presenta no como un juez histórico, sino como el Salvador tierno que toma al hijo herido en sus brazos. Lo levanta con pureza y le muestra el lugar exacto donde se extravió su alegría. El murmullo divino susurra al oído del alma, ahí es donde perdiste tu gozo, pero hoy te lo devuelvo. En ese instante de visitación, décadas de dolor, luto y tristeza acumuladas se disuelven en un segundo, permitiendo que la persona vuelva a sonreír, a reír y a respirar con la libertad de un niño recién nacido. Los resultados de esta sanidad profunda son irrefutables: vidas completamente cambiadas, rostros transformados y un carácter restaurado que ya no sabe vivir lejos de la fuente. Ahora, en la quietud absoluta de este momento, te invito a apartar tu mirada de las distracciones externas. Cierra los ojos físicos y permite que los ojos de tu espíritu se abran ante la majestad de su presencia. Olvídate por completo del reloj, de las estructuras que intentas reparar con tus propias fuerzas y de las preocupaciones del mañana. El Creador del universo está en esta habitación, y su presencia tiene un peso glorioso que te invita a la rendición total. Él no está buscando tus discursos perfectos ni tus méritos humanos. Su voz, cargada de una ternura infinita, te está diciendo en este instante: hijo mío, dame tu corazón. Hija mía, entrega tus cargas. Si te has sentido seco, si has caminado como un pródigo lejos de la frescura de su casa, o si la rigidez religiosa ha tapado tus manantiales, este es el momento de tu regreso. Abre tus manos en señal de rendición y dile en el secreto de tu alma: Padre, vuelvo a ti en esta hora. Me arrepiento de cada juicio, de mi autosuficiencia y de la prisa que me ha alejado de tu abrazo. Reconozco que estoy seco y que no puedo vivir un día más sin la plenitud de tu Espíritu Santo. Entro en tu río hoy. Que tu fuego comience a arder desde las plantas de mis pies y suba por todo mi ser. Rompe mis cadenas, sana mis memorias heridas y devuélveme el gozo de tu salvación. Me vacío por completo para ser llenado al tope y rebosando con tus ríos de agua viva. Me rindo a tu amor, mi Padre y mi Dios. Amén.